públicos en este momento. Está Martín Rapetti. Gracias, Martín, por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Hay un trabajo muy interesante que hiciste sobre planes de estabilización, analizando todos los planes de estabilización en los 60, 70, 80, incluso posteriores, la convertibilidad y demás. Y está claro que hoy no estamos con un plan de estabilización, estamos en un plan aguantar. ¿Cómo ves en este momento la posibilidad de que este plan aguantar pueda estabilizar al menos estos niveles de inflación y de nominalidad en general de la economía, ¿no? De dólar y de otras variables? A ver, Maxi, la situación es muy distinta, o sea, la terapia es muy distinta a la de un plan de estabilización, como señalas vos. Lo que estamos pasando es una crisis cambiaria, producto te diría, de una conjunción de elementos, pero mencionemos al menos tres. Una situación de base de fragilidad. Es una economía que tiene un cepo, que tiene pocas reservas, que arranca con pocas reservas el año, pese a que había acumulado un poquito antes de que cerrara el año pasado. Un gobierno que tiene una crisis a cielo abierto interna, ¿no? Que también precipita ruidos y complicaciones en la gestión económica. Y un shock de oferta muy negativo, que es la sequía, que te reduce en 20.000 millones de dólares el flujo de exportaciones para este año. En ese contexto es medio inevitable, si tuvieras dólares, si el Banco Central tuviera reservas, uno podría amortiguar ese faltante transitorio de dólares vendiendo reservas y evitando que suba demasiado el tipo de cambio. El Banco Central no tiene reservas, no es que no tiene, pero tiene pocas, y entonces las está usando sobre todo para sostener las importaciones y que la economía no caiga mucho. Nosotros veíamos medio inevitable la suba de la brecha. El tema es que esta suba de brecha no desencadene un accidente. ¿Qué quiero decir con esto? No, digamos, que se intensifique. O sea, cuando la economía entra en un sendero como este, empiezan procesos de retroalimentación. Entonces, se genera mucha incertidumbre por la suba del dólar. Eso repercute en precios, cae el poder adquisitivo de la gente, aumenta el mal humor social, eso impacta en la gestión de gobierno, que se traba más. Entonces, para evitar toda esta batería de problemas, lo ideal sería que el gobierno empiece a mostrar proactividad y empiece a tomar medidas que me parece vienen indefectiblemente atadas de algún nuevo acuerdo con el fondo. Te hago una pregunta respecto a eso, ¿no? Viendo la comparación que vos hacías de los planes de estabilización y demás, que analizaban dos condiciones básicas en esos planes que tengan, por un lado, un punto de partida de superávit de lo que se llama cuenta corriente, es decir, que ingresen dólares al Banco Central, y para eso hay que tener un nivel de tipo de cambio elevado al ingreso de los planes de estabilización. De tipo de cambio oficial elevado, y para eso alguien tiene que hacer una devaluación en un momento antes de entrar al plan de estabilización. Ocurrió con todos los planes de estabilización exitosos. Y además un punto de partida de una buena posición fiscal, de equilibrio o superávit fiscal. Es decir, con lo cual alguien tiene que hacer también un proceso previo de un ajuste fiscal importante, ¿no? Y a eso le sumaría también un proceso de contención de la política monetaria, ¿no? De los pesos que hay dando vuelta en la economía. Está claro que el gobierno no tiene hoy condiciones para hacer nada de eso, ni devaluar, ni hacer un ajuste fiscal fuerte en medio de la campaña y en medio de esta situación en la cual ya está el escenario electoral. ¿Cuál sería la política deseable en el corto plazo para evitar lo que vos llamás un accidente? Bueno, a ver, yo creo que acá habría que explicar un poco más la situación, primero, porque la pérdida de dólares de este año es una pérdida transitoria. El año que viene
la economía argentina no solo va a tener los 20.000 millones de dólares que perdió, sino que seguramente va a tener más que eso, porque la cosecha va a ser seguramente mejor, y además porque va a haber ingresos de dólares tanto por energía como por minería. O sea que no solo importa los dólares de hoy, sino también los dólares del futuro. Entonces, dólares, esta es una economía que me parece que si las cosas más o menos se ordenan, van a haber. Entonces, el punto central es evitar en esta transición que se intensifiquen los problemas. Yo creo que lo que seguramente se va a estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, que puede servir como ancla para estabilizar, es un programa que tenga 3 elementos. Alguna señal fiscal para reducir el déficit y la necesidad de emitir instrumentos en pesos, que digamos que son con los que después se va a demandar dólares. En segundo plano, hacer más tentadora, más rentable la tenencia de instrumentos en pesos. En castellano eso significa subir la tasa de interés. Y algún mecanismo para ordenar lo cambiario. Yo creo que está fuera, como decías vos, Maxi, fuera de la mesa de negociación una devaluación del oficial, porque por varios motivos, pero básicamente porque Massa no resiste una inflación del 15% mensual, básicamente, claro, por eso. Y algunos dicen, pero algunos dicen que Kicillof devaluó. Es una devaluación controlada. Entonces ni siquiera tampoco le sirve al Fondo Monetario Internacional usar un instrumento que lo único que va a hacer es complicar la situación. Claro. Yo creo que acá hay un horizonte que es agosto, en el que tanto el Fondo como el gobierno les conviene que la situación se estabilice, se normalice. Cuando digo normalizar, digo que no se exacerben los comportamientos que venimos viendo en los últimos días. O sea, no estamos hablando de bajar la inflación a 3%, no estamos diciendo que la economía repunte, estamos diciendo que se contenga la dinámica disruptiva en la que venimos en estos días. Y después, de agosto en adelante, ya el partido empieza a jugar un poco las expectativas del próximo gobierno. O sea, si las PASO nos develan cuál es el próximo gobierno, pueden o ser un bálsamo y apaciguar estas tendencias disruptivas, si el mercado ve que el futuro gobierno es un gobierno que más bien, digamos, que no va a hacer ninguna cosa loca, que va a ser algo razonable, que dentro de lo que se tiene que hacer, eso va a seguramente calmar los ánimos. Y si se ve, por otro lado, que el próximo presidente viene con propuestas audaces, complejas de digerir para el mercado, eso puede exacerbar la dinámica. La corrida. En cualquier caso, ya ahí no depende tanto ni del fondo ni del gobierno, depende sobre todo de las expectativas que genere el... Sí, y va a depender también que el gobierno siente a la mesa de negociación al que salga posicionado para gobernar en las primarias, ¿no? Eso sería porque si no lo sientan en la mesa de negociación y lo ponen en la vereda del enfrente, bueno, agarrate entre agosto y octubre sin dólares en el Banco Central, porque aparte esa segunda parte del año es la parte donde faltan dólares en la Argentina. Esta parte del año donde el Banco Central está viendo cómo le escupen los dólares, cerrando por todos lados, es la parte del año donde supuestamente sobran los dólares. Y estamos en esta situación muy